Buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 18 de agosto. Estamos en la semana 20 del tiempo ordinario. El Evangelio del día de hoy es Mateo 21 al 16. Es una de las parábolas en la que Jesús compara el reino de Dios con un propietario que va llamando, etc. Al leer esta parábola nos puede invadir un sentimiento de protesta ante esta manera de ajustar cuentas con los jornaleros que tiene el propietario, ¿no? Hay que decir que el sentido originario de la parábola no es hablar de justicia y justicia distributiva, ¿no? Nos sentimos solidarios de los trabajadores de la primera hora que han aguantado el peso del sol y el bochorno, ¿no? Ciertamente estos han trabajado más que los de la última, aguantando el peso del día y el bochorno. Debieran tener un salario mayor. Pero no es esta la perspectiva de la parábola, como hemos dicho. Ante nuestro Dios no valen méritos, ni medallas, ni privilegios adquiridos. Es puro don, es pura gracia, que seamos llamados a estar con Él y a trabajar con Él en su viña. Lo que ocurre es que Él tiene predilección para con los últimos. Por ello, solo estando con ellos y haciéndonos de ellos, es como experimentaremos su amor de predilección. Jesús cuenta la historia de un propietario que sale al despuntar la mañana en busca de jornaleros para que trabajen en su viña. En la primera parte del relato vemos cómo esta búsqueda de trabajadores se repite en varias ocasiones a lo largo del día, ¿no? La escena que se describe era habitual. Cada mañana muchos hombres esperaban ser contratados para trabajar a lo largo de esta jornada y llevar a sus casas el dinero con el que sus familias pudieron subsistir. Pero Jesús introduce en la historia dos elementos que captan inmediatamente la atención del auditorio. En primer lugar, el propietario sale 5 veces a lo largo del día, desde el amanecer hasta que vaya anocheciendo. Por insólito que parezca, incluso al final de la jornada continúa contratando jornaleros, aún a sabiendas de que su trabajo iba a rendir muy poco. Estaba oscureciendo y todavía tenían que ir hasta la viña. En segundo lugar, con los contratados al amanecer sí que pacta el jornal en un denario, pero con los demás no se acuerda cantidad alguna, ¿no? A unos se les dice que les pagará lo justo, a los últimos se les envía a la viña sin hablar de esa cuestión. La expectación que crea estos hechos hace que los oyentes presten especial atención a ver cómo acaba, ¿no?, la historia. En la segunda parte de la historia distinguimos dos momentos sucesivos. Uno, el pago de los salarios, y dos, el diálogo entre el propietario y los trabajadores de la primera hora. La idea de que los últimos serán los primeros está en el centro del mensaje y lo enmarca al principio y al final. Siguiendo las órdenes del dueño, los primeros en cobrar son los que se incorporaron por la tarde al trabajo. Además, todos los jornaleros recibieron la misma paga, un denario. Viendo que los últimos recibían un denario, y aunque esa era la cantidad que habían acordado con el propietario, los primeros en ser contratados pensaron, en buena lógica por otra parte, que iban a cobrar más. Habían trabajado todo el día bajo el sol. En la queja de estos trabajadores se manifiesta su sentido de la justicia. A más trabajo, más salario. La rotundidad de la respuesta del propietario deja las cosas claras. Primero, dos preguntas retóricas. ¿No quedamos en un denario? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? Señalan el derecho que asiste al propietario para actuar de ese modo. En segundo lugar, se expresa la razón última de su comportamiento. Yo soy bueno, que va más allá de la mera justicia y lógica humanas. Y por último se apunta a que la reclamación de los trabajadores puede haber algo de envidia encubierta, ¿no? Los cristianos, a quienes Mateo dirige su evangelio,
entendieron que tras la parábola había una importante enseñanza para sus vidas. Aquellos que proveían del judaísmo y que formaban el núcleo original de la comunidad de Mateo, no debían sentirse superiores a los cristianos, llegados del paganismo, que se incorporaron más tarde. Igualmente, entre los miembros de la comunidad, no podían considerarse más importantes los que desempeñaban una tarea de responsabilidad o quienes eran especialmente activos en la evangelización que aquellos otros pequeños que prestaban un servicio más discreto. Ahora nos corresponde a nosotros actualizar la parábola y leerla en el contexto de nuestra vida y de la Iglesia. El amo y sus jornaleros, Dios y nosotros, y un mensaje sobre el reino, una invitación constante, últimos que serán primeros, y un salario generoso. Nuestra vida de fe, caridad y esperanza se renuevan desde la cotidiana llamada de Dios en nuestra vida, el establecimiento de un orden en las relaciones humanas y un futuro rebosante de la magnanimidad de Dios, ¿no? Dios siempre es un regalo. En el Señor, que continúa llamándonos, todo es gracia, todo es don. Por eso la relación con Dios no se establece por nuestros méritos, sino en base a su amor. Y por tanto no podemos exigirle a Dios un pago, ¿no? Hoy la Iglesia celebra la memoria, por ejemplo, de San Alberto Hurtado, presbítero jesuita, muy querido en Chile, ¿no? Pero también tradicionalmente el día 18 de agosto es la fiesta de Santa Elena, un nombre muy popular, muy habitual. Muchas mujeres se llaman así, ¿no? Vamos a fijarnos en ella. Probablemente Elena nació en Drépano, actual Jerset, en Bitinia, al noroccidente de Anatolia, en Turquía, y fue renombrada Helenópolis por su hijo Constantino I. Aunque supuestamente era hija de un sirviente, ello no impidió que fuese la primera esposa del tetrarca Constancio Cloro. Constancio Cloro la tomó como esposa y más tarde se divorció de ella en 292 para casarse con la hijastra de Maximiano, Flavia Maximina Teodora. El hijo de Helena, Constantino, se convirtió en emperador del Imperio Romano y poco después de su coronación, ella tuvo una destacada presencia en la corte imperial. Ya desde el reinado de Constantino se convirtió al cristianismo, siendo él quien, contrariamente a lo que se suele pensar, sirvió de influencia para la conversión de su propia madre. Es considerada por los ortodoxos y católicos como santa, famosa por su piedad. Eusebio tomó detalles de su peregrinaje a Tierra Santa y a otras provincias de Oriente Próximo. Aunque Eusebio no se lo reconoce, es tradicionalmente conocida por buscar las reliquias de la Vera Cruz, la auténtica cruz de Cristo. Buscar también los restos de los Reyes Magos, que actualmente se conservan en la Catedral de Colonia, así como los del apóstol Matías, depositados en la abadía de San Matías de Tréveris. En su búsqueda de la cruz donde Jesucristo murió, demolió el templo erigido a Venus en el Monte Calvario e hizo cavar hasta que le dieron noticias en los primeros días de mayo, el 3 de mayo, de haber encontrado la cruz. Helena mandó construir un templo allí y otro en el Monte de los Olivos. En estas actividades le acompañó el obispo Macario I de Jerusalén. Su día festivo se celebra en los cristianos orientales de rito bizantino con el de su hijo Constantino, el 21 de mayo. La Iglesia romana lo conmemora el 18 de agosto, hoy. Además, está muy vinculada a la fiesta de la invención, habría que llamar descubrimiento, de la Santa Cruz, que conmemora cada 3 de mayo el supuesto hallazgo de las reliquias de la cruz de Cristo por la emperatriz Helena, un hecho que realmente no se añadió a su leyenda hasta finales del siglo IV. En el santoral católico, Helena es considerada patrona de la arqueología, de la conversión y de los matrimonios difíciles.
Su iconografía habitual la muestra como emperatriz de Roma, vestida con ricos ropajes y portando casi siempre la cruz de Cristo, y a veces con su hijo Constantino. Es muy habitual la representación del monte del hallazgo de las reliquias, exaltación de la Santa Cruz, en el monte Calvario y los milagros subsiguientes. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Elena. Muchas felicidades a todas las que llevan este nombre, Elena. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.